Nos dijeron que siguiéramos las noticias, que eligiéramos un bando, que defendiéramos nuestros valores, que lucháramos por lo que es correcto. Nos dieron un enemigo, luego otro y otro más. Izquierda contra derecha, ciudadano contra inmigrante, conservador contra liberal. Y mientras estábamos ocupados peleando, nadie observaba a quienes movían los hilos, redes de las que nunca has oído hablar, y una oscuridad que gran parte de la humanidad aún no está lista para enfrentar. Esto no es entretenimiento, es una memoria que emerge del campo de la conciencia, una que nunca encontrarás en Internet. Esto es Desclasificado. Cada día despertamos a más caos, más injusticia, titulares que duelen en el corazón. Y debajo de todo, una pregunta. ¿Cuándo terminará esto? ¿Quién va a detener el dolor y finalmente traerá justicia? Vemos las guerras, sentimos la división, percibimos sistemas que comienzan a colapsar. Y aun cuando intentamos protegernos del ruido, todavía lo sentimos. Y quizá, como yo, te has preguntado, ¿cómo puedo ayudar si me siento tan impotente? ¿Soy indiferente si me aparto para proteger mi paz? Porque en el fondo quieres ayudar, quieres sostener la luz, pero el dolor del mundo pesa y tú eres solo un ser humano. Algo más grande está ocurriendo bajo el caos, algo de lo que los titulares no hablan. Y para entender lo que está pasando ahora, debemos entender nuestro pasado. No la historia que aprendimos en la escuela, la verdadera, porque lo que fue ocultado es la clave de lo que estamos presenciando hoy. No comenzó con Epstein, ni con Wall Street, ni con Washington. Comenzó mucho antes, cuando compartíamos un solo lenguaje, no solo de palabras, sino de frecuencia y conciencia. Estos humanos estaban profundamente sintonizados, operando con un conocimiento que apenas empezamos a recuperar. Y juntos eran imparables. Esta era la civilización de Babilonia, en su origen, una de las civilizaciones más avanzadas de la humanidad, un centro de sabiduría y conciencia unificada. Pero fue infiltrada y corrompida, convirtiéndose en el primer modelo de control que se repetiría durante milenios. En el centro de ese mundo ocurrió uno de los momentos más malinterpretados de la historia humana. Una construcción monumental, no levantada por arrogancia, sino como demostración de lo que una humanidad unida podía lograr. La historia la llama la Torre de Babel. Pero lo que ocurrió después nunca fue un castigo, fue control. Textos sumerios antiguos, entre los registros escritos más antiguos de la Tierra, describen entidades poderosas que influyeron en las primeras civilizaciones humanas. Se les llamó los Anunnaki, y cuando presenciaron lo que una humanidad unida era capaz de hacer, cuando vieron la torre elevarse, no solo como estructura, sino como prueba del poder humano cuando coopera, entendieron el peligro. Una especie tan conectada, tan consciente, nunca podría ser controlada. Así que hicieron su movimiento: dividir el lenguaje, dispersar a la gente, fragmentar la memoria. Los Anunnaki comprendían la mente humana porque ayudaron a diseñarla, y lo que puede diseñarse puede reprogramarse. De la noche a la mañana, los vecinos se volvieron extraños, las comunidades se fracturaron, la gente se dispersó por la tierra, dividida por idioma, territorio y creencias. Y con la dispersión llegó el olvido. La memoria compartida de quiénes eran se fragmentó en muchas culturas. El conocimiento sagrado fue confiscado y guardado para un pequeño círculo interno. Esto no fue castigo divino, fue arquitectura, el primer diseño de control, porque una humanidad unida era demasiado peligrosa para permitirla. El modelo que fracturó a la humanidad en Babilonia no murió allí, fue transmitido. Los Anunnaki, como colectivo, eventualmente se retiraron de la intervención directa, pero no todos se fueron. Algunos permanecieron, no en su forma original,
sino a través de sus híbridos, seres mitad Anunnaki, mitad humanos, lo suficientemente humanos para caminar entre nosotros, lo suficientemente Anunnaki para conservar el conocimiento y la agenda. Estos linajes híbridos se convirtieron en la base de lo que hoy llamamos la élite. Las dinastías reales, los antiguos sacerdocios, los círculos internos que sobrevivieron a cada imperio caído, no fueron elegidos por mérito, fueron diseñados para actuar como la capa de gestión entre la humanidad de abajo y las fuerzas de arriba. Y esas fuerzas superiores tampoco eran humanas. Textos gnósticos antiguos, los manuscritos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, describen entidades no físicas llamadas arcontes, fuerzas interdimensionales que se alimentan del miedo, la confusión y la desconexión humana. Y tablillas sumerias describen seres de tipo reptiliano de gran inteligencia que continuaron operando mucho después de la retirada Anunnaki, pero desde las sombras. 3 grupos, una red, linajes humanos de élite, fuerzas arcónticas, inteligencias reptilianas, y el hilo que los conecta es el conocimiento de que la conciencia crea la realidad. Nos enseñaron que los rituales eran mito, superstición, pero la física cuántica muestra algo distinto. La intención enfocada afecta la realidad física. La energía colectiva dirigida hacia un resultado produce efectos medibles. Los rituales no son magia, son tecnología. Mientras la población permanecía distraída, dividida y desconectada de su propio poder creativo, el círculo interno utilizaba ese mismo poder para moldear la realidad a su favor. Sabían lo que nunca debíamos recordar, que la atención es energía y la energía dirigida con intención crea mundos. Esta red no solo atravesó el tiempo, construyó los sistemas en los que aún vivimos. En Egipto, escuelas de misterio guardaban conocimiento tras muros de iniciación. En Roma, una sola iglesia se convirtió en intérprete exclusiva de Dios y destruyó todo lo que la contradijera. En Europa, linajes reales fueron cuidadosamente preservados durante siglos. Luego llegaron los bancos, las instituciones, las corporaciones, diferentes disfraces, diferentes épocas, el mismo círculo interno. Las personas en la cima de tu mundo no llegaron allí por accidente, ni los políticos, ni las celebridades, ni los magnates de los medios o los multimillonarios tecnológicos. Fueron identificados, preparados, colocados estratégicamente. Algunos nacieron en linajes que ya estaban dentro de la red. Otros fueron reclutados, elegidos por su talento, su ambición o su vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es una puerta y la red sabe exactamente cómo atravesarla. Entretenimiento, deportes, medios, política, ciencia, finanzas. Cada industria que moldea la percepción humana ha sido infiltrada, porque controlar lo que la gente ve, lo que consume, a quién admira y qué cree, es más poderoso que cualquier ejército. Los íconos culturales no son solo personas famosas, son instrumentos de identidad, y la identidad moldea la realidad. Cuando millones dirigen su atención y su energía emocional hacia una figura controlada por la red, esa energía se recolecta, se redirige, se utiliza. Detrás de las alfombras rojas, los directorios y los escenarios políticos, existe una infraestructura mucho más oscura que mantiene todo en pie. Guerras libradas por beneficio, economías diseñadas para la dependencia, riqueza concentrada en cada vez menos manos, no por accidente, sino por diseño. Y debajo de todo eso, algo que el público nunca debe ver. Pregúntate algo. ¿Por qué Medio Oriente ha sido zona de guerra durante miles de años? No décadas, miles de años. Nos dijeron que es por religión, por petróleo,
por ideologías. Pero el conflicto en esa región es mucho más antiguo que cualquiera de esas explicaciones. Todo Medio Oriente se encuentra sobre uno de los cruces más poderosos de líneas ley del planeta. La red energética que atraviesa la Tierra, la misma sobre la que los antiguos construyeron sus sitios sagrados, pasa directamente por Irak, Irán, Siria, Egipto e Israel. Esta tierra ha sido disputada durante milenios no por lo que hay en la superficie, sino por lo que hay debajo. Tecnología antigua, herramientas basadas en la conciencia, artefactos que preceden a cualquier civilización que nos enseñaron en la escuela. Dispositivos construidos sobre principios de sonido, frecuencia y energía sutil, capaces de cosas que nuestra ciencia apenas comienza a imaginar. Y cada vez que estalla una guerra en esa región, ciertas cosas desaparecen. Cuando Bagdad cayó en 2003, el Museo Nacional fue saqueado. Pero no fue caos al azar, fue selectivo. Tablillas sumerias, instrumentos antiguos, objetos sin explicación oficial, desaparecieron antes de que pudieran estudiarse, antes de que el público hiciera preguntas. Porque lo más peligroso del mundo no es un arma, es un ser humano que recuerda de lo que es capaz. El sonido puede fracturar piedra y sanar tejido. La frecuencia puede alterar la conciencia y afectar la materia. La intención, enfocada, colectiva, coherente, puede crear o desmantelar realidades. Los antiguos lo sabían. Construyeron civilizaciones alrededor de ese conocimiento. Y la red ha pasado miles de años asegurándose de que lo olvidemos. La guerra en Medio Oriente nunca fue realmente sobre religión. Siempre fue sobre mantenerte lejos, lejos de esa tierra, lejos de lo que está enterrado bajo ella, lejos de la verdad sobre quién eres y lo que tus ancestros sabían. Mientras esa región arda, nadie investiga, nadie descubre lo que yace bajo la arena. La red no solo necesitaba controlar gobiernos y economías, necesitaba controlar algo mucho más poderoso, la atención humana. Porque donde va la atención, fluye la energía, y la energía es la verdadera moneda de este mundo. Así que el sistema fue actualizado, invisible, cómodo, entretenido, a través de mecanismos tan integrados en la vida diaria que la mayoría nunca los cuestiona. Agotamiento. El primer mecanismo es el más simple. Mantener a las personas cansadas, no solo físicamente, también existencialmente. Semanas laborales interminables, trabajos mal pagados, un costo de vida que aumenta más rápido que cualquier salario. Sueños que requieren décadas de deuda para siquiera intentarlos. Un ser humano agotado no cuestiona, no crea, no recuerda quién es. Apenas logra seguir el ritmo de la vida. Y ese es exactamente el objetivo. Caos emocional. El segundo mecanismo apunta directamente al sistema nervioso. Malas noticias cada día, un conflicto cada mes, una guerra cada año. Un sistema nervioso en crisis constante no puede acceder a claridad, no puede confiar en su intuición. El miedo contrae la conciencia humana. Y una conciencia contraída es una conciencia controlable. Aspiración fabricada. El tercer mecanismo es el más elegante, hacer que la gente desee exactamente lo que el sistema vende. La cultura del lujo no es accidental, es diseñada. Diseñadores, influencers, celebridades, músicos, socialites, todos interconectados, todos posicionados para moldear el deseo. Y muchas de estas figuras no eligieron esa vida, fueron elegidas, identificadas jóvenes, preparadas cuidadosamente. Se les ofreció todo, fama, dinero, acceso, a cambio de algo que no comprendían del todo que estaban entregando: su autonomía, su imagen, su identidad. Porque la influencia sobre millones de mentes vale más que cualquier contrato discográfico o película. Algunas de estas figuras han intentado hablar, pero antes de poder decir demasiado, desaparecieron. Y cuando regresaron,
algo era distinto. Parecían vacías, como si alguien más estuviera detrás de sus ojos, como si ya no fueran ellas mismas. Algunas tuvieron colapsos públicos que los medios convirtieron en entretenimiento. Otras murieron en circunstancias extrañas, jóvenes, de repente, en el punto más alto de su influencia, y los titulares siguieron adelante en cuestión de días. ¿Con quién se casan? Lo que dicen, lo que visten. Nada es accidental, todo dirigido. Entretenimiento como sedación. El cuarto mecanismo regula la presión del sistema. Streaming infinito. Obsesión con el deporte. Reality shows. Drama fabricado. Cuando la población empieza a inquietarse, aparece un escándalo, una ruptura, una pelea entre dos celebridades. Los romanos lo llamaban pan y circo. Mantén a la población alimentada y entretenida y nunca mirarán lo suficiente hacia arriba para ver quién dirige el espectáculo. Y quienes lo dirigen nunca se mezclan con la audiencia. Se mueven en círculos cerrados, las mismas familias, los mismos linajes, los mismos nombres apareciendo en las mismas salas generación tras generación. Salen entre ellos, se casan entre ellos, hacen negocios entre ellos, se protegen entre ellos. Desde afuera parece glamour o coincidencia. Desde adentro es un contrato, un ecosistema cerrado diseñado para concentrar el poder y hacer imposible entrar o salir. Interferencia biológica. El quinto mecanismo es aún más insidioso, porque apunta directamente al cuerpo. Alimentos diseñados para manipular los antojos, adictivos por diseño, llenos de conservantes prohibidos en muchos países, pero legales en Estados Unidos. Porque el intestino es el segundo cerebro, y un intestino alterado silencia la intuición. Agua fluorada que contribuye a calcificar la glándula pineal, asociada con percepción y claridad. Una pineal calcificada significa menor conciencia, y menor conciencia significa mayor control. Un sistema de salud centrado en tratar, no en sanar, diseñado para la dependencia, optimizado para el beneficio. La enfermedad crónica mantiene a las personas agotadas, medicadas y confundidas como para preguntarse por qué siguen enfermando en un mundo con tanta tecnología médica. Programación educativa. Este último mecanismo comienza antes de que podamos cuestionarlo. Desde niños se nos entrega un guión. Siéntate, memoriza esto, no preguntes por qué. Un sistema educativo que rara vez fomenta pensamiento crítico, sino trabajadores que encajen en la jerarquía. ¿Y la historia que aprendimos? Llena de vacíos, de omisiones convenientes. Las historias que podrían hacernos cuestionar el sistema simplemente no estaban en el programa. No nos enseñaron cómo pensar. Nos enseñaron qué pensar. El motor completo. Agotar el cuerpo. Saturar las emociones. Redirigir el deseo. Sedear la mente. Alterar la intuición. Programar el comportamiento. Todos estos mecanismos sirven a un mismo propósito: mantenernos desconectados de nuestro poder creativo e intuitivo. Porque una humanidad descansada, lúcida y conectada consigo misma no puede ser controlada. Y el sistema lo sabe. Durante miles de años, el sistema operó en la oscuridad, escondido detrás de instituciones, linajes, círculos cerrados y acuerdos silenciosos. Pero algo está cambiando. La oscuridad comienza a hacerse visible, porque hay una fuerza que la red nunca calculó completamente: la conciencia humana despertando. Y cuando la conciencia se eleva, la arquitectura del control se vuelve visible. Las mentiras se vuelven evidentes, los patrones imposibles de ignorar. Y nada ilustra esto mejor que lo que hoy llamamos los archivos Epstein. Durante décadas, una red operó a plena vista,
fiestas con algunas de las personas más poderosas del planeta, una isla, un jet privado con una lista de pasajeros muy específica, y un hombre en el centro de todo que apareció muerto en una celda de máxima seguridad. Cámaras apagadas, guardias dormidos. Pero lo que los titulares no explicaron fue esto. No era la operación de un solo hombre. Era un sistema antiguo con un traje moderno. Mira quién estaba en ese círculo. Políticos que deciden guerras y votan sobre tus derechos. Multimillonarios que poseen los medios que moldean la opinión pública. Celebridades que influyen en identidades y deseos. Académicos que escriben los libros de historia. Líderes espirituales que dicen representar a Dios. Cada sistema que vimos en este scroll tenía un representante en esa sala, y lo que muchas investigaciones nunca alcanzan a ver es esto. La red no era solo chantaje, era vinculación, secretos compartidos que creaban lealtades imposibles de romper, destrucción mutua como garantía de silencio, y las estructuras financieras detrás de esa red no desaparecen cuando cambian los titulares. Las mismas compañías e inversionistas aparecen conectados con contratistas de defensa, con medios que cubren las guerras, con farmacéuticas que tratan a los heridos, con corporaciones alimentarias que influyen en lo que consumimos y con bancos que sostienen el sistema financiero. Piénsalo un momento. Naces en un hospital dentro del sistema. Consumes alimentos producidos por grandes corporaciones. Te educas en un modelo diseñado por esas estructuras. Te entretienes con medios que moldean la narrativa. Y en cada etapa, ellos obtienen beneficio. Esto no es solo un fallo del sistema. Es el modelo de Babilonia con traje moderno. ¿Y las guerras? Las guerras funcionan como botón de reinicio. Cuando la población empieza a cuestionar, aparece un conflicto, financiado por los mismos intereses, cubierto por los mismos medios de prensa, reconstruido por las mismas corporaciones. Los archivos E no eran algo separado. Eran la infraestructura social que mantenía unidos a esos círculos de poder. Pero los archivos existen. Los nombres comienzan a salir a la luz, y la frecuencia del planeta ya no es lo suficientemente baja como para mantenerlo enterrado. Estamos en una fase de revelación, la fase en la que lo oculto durante siglos empieza a salir a la superficie. El colapso no es solo caos, es exposición, y la exposición es el comienzo de la liberación. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Hemos recorrido miles de años de arquitectura oculta. Vimos cómo se construyó el sistema, cómo se expandió y cómo sigue operando hoy. Y sí, es pesado. Pero hay algo que el sistema no quiere que entiendas. El momento en que lo ves con claridad, pierde poder sobre ti. La conciencia no es pasiva. Es uno de los actos más radicales disponibles ahora mismo. Porque un ser humano despierto, centrado y emocionalmente coherente es algo que este sistema nunca fue diseñado para manejar. Observa dónde está tu atención ahora. Los políticos, los que están en el poder, los que te provocan enojo cada día, no fueron elegidos por ti, fueron colocados, puestos allí por esta misma red. Son marionetas, visibles, ruidosas, provocadoras, diseñadas para mantener tus ojos en el escenario mientras los verdaderos operadores trabajan en las sombras. Y mientras miras el espectáculo, los archivos Epstein se entierran. La red sigue operando. Y tú permaneces lejos de reconocer lo que realmente temen, el poder que tienes, y el poder que surge cuando te unes a otros que también han despertado. Están atacando tu sistema nervioso a propósito. El shock, las imparables malas noticias, la indignación constante. Es una estrategia para mantenerte desregulado, distraído y dividido. No necesitas pelear contra ello. Necesitas dejar de alimentarlo.
Dejar de alimentarlo con miedo, con rabia, con desesperanza. Regula tu sistema nervioso. Protege tu energía. Elige coherencia en lugar de caos. Porque los seres humanos coherentes cambian líneas de tiempo. Tu atención no es pasiva, es creativa. Donde la colocas, lo alimentas. Y lo que dejas de alimentar, se debilita. La revolución ya comenzó. En esos momentos silenciosos cuando alguien decide que ya no quiere ser manejado y empieza a recordar quién es realmente. Tu poder no está en luchar contra la corrupción, está en recuperar tu conciencia. El despertar es la verdadera revolución.